La corrupción en las entidades del Estado. La naturaleza de la corrupción. Cuando mentimos o robamos, la reacción natural de nuestro cerebro es producir un estímulo emocional que nos hace sentir incómodos. Esos reflejos se pueden medir. Son el fundamento sobre el que trabajan los detectores de mentiras, nuestra conducta, esos valores que nos inculcaron nuestros padres desde muy jóvenes. El ser humano es un animal con una tendencia biológica a la corrupción. Es un gorrón. Aprovecharse del sudor de los demás y llegar al extremo, aprovecharse de cualquier cargo en beneficio propio. Se puede explicar por qué la gente, sean ciudadanos de a pie, políticos o empresarios, dejan de cumplir con la ley y se corrompen. Básicamente, el camino que lleva a la corrupción es una combinación de un entorno propicio, un caldo de cultivo, oportunidades, un ambiente hostil y una sociedad llena de antivalores. Un tipo de personalidad que, superando el temor a un posible castigo, antepone el beneficio individual al interés de los demás y el incumplimiento de la ley. Un principio, y aunque es oportuno recordarlo, nadie está a salvo de convertirse en un agente corrupto, no pagar el IVA en una factura, intentar sobornar a un policía para eludir una multa o a un funcionario público para acelerar un trámite administrativo, fingir una enfermedad para no ir al trabajo, falsificar datos de un formulario para obtener un beneficio social. El comportamiento de la persona corrupta tiende a tener una miopía del futuro, de los hechos o sucesos que pueden suceder por su comportamiento antiético. Tienden a buscar a conseguir las cosas sin importar los medios y atropellando los derechos y oportunidades de los demás. Actualmente los jóvenes se han habitado en un entorno corrupto generado por la misma sociedad donde la ley no tiene sanciones ejemplarizantes, donde el cerebro se flexibiliza ante los antecedentes éticos y morales de la conducta. Existe una impunidad por parte de la justicia. La misma justicia, la cual es la encargada de impartir sanciones, no ejerce bien sus funciones. De acuerdo a estudios de la neuropsicología, la corrupción se aloja en el lóbulo frontal, por lo que es difícil desprender ese mal hábito o antivalor de la naturaleza del ser humano. La corrupción es una condición, ya que es una decisión individual de cometer actos de ese tipo. En realidad no se trata de solo una conducta singular desviada. En otras palabras, no hay seres humanos corruptos, sino una sociedad corrupta en la cual los seres humanos dispuestos a la corrupción actúan. Asimismo, el papel de los padres es crucial en la formación ética y profesional de la misma persona como individuo. La familia es el eje de la sociedad donde se construyen valores de los niños. El papel de la esposa y la madre como primer retén para educar y aconsejar al esposo e hijo de rechazar una conducta desviada y corrupta y deshonesta. Cuando mentimos o robamos, la reacción natural de nuestro cerebro es producir un estímulo emocional que nos hace sentir incómodos. Esos reflejos que se pueden medir son el fundamento sobre el que trabajan los detectores de mentiras. Sin embargo, si tenemos comportamientos deshonestos y una y otra vez, al igual que sucede con otros estímulos o incluso con ciertas drogas, la respuesta del cerebro ya no es la misma. En resumen, el estudio demuestra que el cerebro deja de reaccionar ante los actos deshonestos continuos, un mal hábito que se convierte en costumbre, pero ningún funcionario público empieza su carrera metiéndose cantidades de dinero en el erario público en los bolsillos. Muchos funcionarios empiezan pidiendo dádivas o un porcentaje de un contrato adjudicado, contratos para beneficiar a una empresa, con el fin de recibir un porcentaje de presupuesto asignado o una obra o la adquisición de un servicio prestado por una empresa privada o particular al Estado. Utilizar el erario público para enriquecerse en algunos países del lejano oriente significa la pena capital. Se suspendería por 2 años y en los hechos significaría la conmutación por cadena perpetua, que es la condena habilitada por los casos de corrupción en algunos países. Veamos algunos casos de corrupción en otras naciones. Por ejemplo, en Singapur se adoptó la pena de muerte para los funcionarios públicos corruptos. Según datos, antes de 1960, Singapur era uno de los países más violentos del mundo, que ocupaba los lugares en los que los más altos índices de criminalidad debido a su cercanía con Malasia y China, siendo los lugares con mayor tráfico de drogas, lo cual era el plan de cada día. Entonces se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos.
narcotraficantes y violadores, probados siendo los más repetidos condenados a muerte. Por el gobierno fue más lejos todavía. Se estableció todavía toda figura pública corrupta, políticos, policías, militares, etcétera, fueran condenados a muerte. Eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que lo involucren. La depuración de la policía, sistema judicial y político, más de una legislación, le permiten al país gozar de una sólida estabilidad en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o la muerte. La perspectiva en Latinoamérica, la corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico y regional. La mayoría de los países en Latinoamérica, su desarrollo económico es demasiado lento. Debido a los esfuerzos para combatir a la corrupción son innecesarios o insuficientes. Asimismo, lo afirma el último ranking de transparencia internacional, donde analiza el progreso de la región de la lucha contra las prácticas ilícitas. En las que durante los últimos 6 años muchos países han progresado poco o nada o se han rajado. Podemos ver que en los últimos años nuestros funcionarios del Estado se han olvidado de su función como funcionario público, después de servir al pueblo con honra, honestidad y transparencia, y ahora se basan en sus deseos y ambiciones propias, en enriquecimiento personal. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de negociación para lograr un acuerdo de paz final con grupos al margen de la ley que se han desarrollado en este proceso. Sí, la falta de claridad, de información y de socialización que a la larga desencadenó una crisis política sin precedentes en el pasado cercano del país. En Colombia no hay falla en medir el índice de transparencia de las entidades del Estado como ejercicio de control social que identifica los espacios donde los diseños institucionales le dan espacio a la corrupción. Los resultados siguen siendo malos. La legitimidad es vital para justificar el uso por el gobierno de poderes coercitivos y establecer nuestra aceptación a obedecer. Sin legitimidad el gobierno ejerce el poder injustificadamente y no hay obligación de obedecerlo. En la búsqueda de responsabilidad, los actos corruptos que más escandalizan son los del sector público, y por esto son los funcionarios quienes son señalados de corruptos. Los ciudadanos tienden una gran incidencia en la corrupción que perjudica a una inmensa al pueblo. No hay que buscar responsables. El consciente del pueblo es lo determinante en la legitimidad de un gobierno. Eso demanda un acto de responsabilidad, de ética profesional como funcionario.